Vamos a recibir a un gran amigo, un ex compañero de la casa aquí, del Centro Montecarlo de Noticias, que desarrolló un trabajo fantástico de investigación para darnos cuenta de que hubo unos cuantos uruguayos vinculados fundamentalmente a la Segunda Guerra Mundial. Estamos refiriéndonos a este libro, Tiren Cobardes, de, como decíamos, el gran amigo Sebastián Panzl, a quien lo recibimos con muchísimo gusto. Y bueno, de entrada tengo que meterte la plancha en el pecho porque no me olvido de que arriba hacia mí aún nos debes un asado en Las Piedras. Por favor. ¿Te acordás que había quedado pendiente desde allá de 2006, 2007? Por eso, con Rivas. No, él siempre pensando en viejos conflictos, y acá el que es experto pasa en conflictos sos vos, digo, no es así. ¿Cómo? El oriundo de Las Piedras dijo, vamos a hacer un asado en casa y todavía estamos Le esperando. podés aplicar el libro, cobarde. Entiendo de que no lo haya hecho porque esto ameritó muchísimas horas de investigación y de trabajo. ¿Cómo Bienvenido, estás, Sebastián, Sebas? ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, me imagino que ha habido una historia que fue la disparadora, algún dato con el que te hizo decir, bueno, tengo que investigar esto. Exacto, sí, exactamente fue así. Digamos, esto surgió en mis vacaciones de enero 2014. Yo estaba de licencia leyendo cosas un poco desperdigadas por ahí. Y en un momento me puse a leer por internet aspectos vinculados a la Segunda Guerra Mundial. Y esas cosas maravillosas que tiene internet si tenés tiempo, que es eso de navegar, que un link te lleve a otro con tiempo y con la curiosidad también, digamos, prendida. En un momento empecé a leer sobre Uruguay y el pronunciamiento de los partidos políticos uruguayos acerca de la guerra. En medio de esas lecturas que aparecían personajes que están en el libro, como el presidente de la época, Valdomir. Claro, Luis Alberto Herrera como líder opositor, el canciller Guani también con un protagonismo político muy importante, surgió un recorte de prensa que hablaba de a no sé cuántos años del ataque de nazi a un buque uruguayo. Entonces yo me pregunté de qué se trataba eso, leí la información que estaba allí y bueno, me intrigó el tema. Entonces empecé a tratar de averiguar un poco más, hice algunas llamadas a gente vinculada a la Armada, conocía a un profesor de facultad que estaba muy vinculado. Bueno, él sí conocía la historia con mucho detalle y me dijo, no, ese es un tema interesante, me contó, digamos, por arriba de qué se trataba, me dijo, yo te sugiero que lo mejor es que vayas a los diarios de la época. Entonces hice un trabajo de archivo, que fue el esqueleto de esta publicación, que son los diarios del año 1942, que cuando ocurrieron estos hechos, y bueno, allí me encontré con toda la información, estaba allí, había simplemente que ir a buscarla. Claro, está interesante, y vos lo marcás, sobre todo en el comienzo del libro, que decís que para los uruguayos estos grandes conflictos que hubo en la humanidad fueron cuestiones ajenas, ¿no? Sí. Lo vivimos como espectadores, más allá del episodio de la FP aquí en nuestra costa, pero en general lo vivimos con cierta lejanía, pero hubo uruguayos que sí tuvieron protagonismo y que obviamente padecieron incluso las vicisitudes de un conflicto de esta magnitud, ¿no? Y eso lo retratás muy bien, lo reflejás muy bien aquí en el libro. Es que fue así, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, que es en septiembre del 39, yo cuento en el libro que los uruguayos veían aquel conflicto como algo lejano. O sea, como nosotros no tenemos nada que ver. Sin embargo, 4 meses más tarde pasa ese episodio que tú mencionás, Fede, el Graf P, bueno, que eso lo cambia de manera radical porque Montevideo se transforma en escenario de un acontecimiento bélico clave del conflicto. Así que el mundo fijó sus ojos en Uruguay. Allí apareció con un sentimiento popular de apoyo a la causa de los aliados, eso es constatable. Pero, digamos, más allá del AFP, que sí es muy recordado, siempre cuando, en el mercado del puerto venden las fotos del acorazado en llamas, o sea, que está como muy presente en la ciudad, perdón, y en la historia, después aparecía esta historia lateral bastante desconocida. Yo, posterior a los días de publicación del libro, me encontraba con que solo gente del ámbito naval conocía la historia, después estaba realmente olvidada. Y que no había sido abordada por otros trabajos, pues hay, digamos, trabajos literarios sobre la época, hay unos cuantos. Lo que yo encontré sí fue referencias en la prensa a estos hechos, o sea, tanto en el 42 como después, a 20 años de estos acontecimientos. El hundimiento del buque Montevideo fue en el año 42, entonces. Los dos, sí. El esqueleto de este libro son la crónica de 2 hundimientos que ambos ocurren en el año 42. Eran buques mercantes, uno se llamaba Montevideo, otro Maldonado. Los dos parten desde el puerto de Montevideo en el año 42 con el objetivo de llegar a Nueva York a exportar mercadería. Llevaban productos típicos de exportación como lanas, cueros, fertilizantes, carne, ni que hablar. Era un buque exportador que tenía que hacer la difícil travesía de llegar a Estados Unidos en tiempos en que los submarinos nazis e italianos se alojaban por allí, cerquita en el Mar Caribe, con el objetivo de
cortarle el suministro a sus enemigos. En este momento Estados Unidos ya estaba en la guerra, porque Estados Unidos ingresó en diciembre del 41, posterior al ataque a Pearl Harbor. Así que estos dos buques tenían que hacer ese trayecto, que era muy peligroso. En la época ya se sabía que era peligroso. Lo que yo encontré sí fue referencia en el diario de la época y posteriores. Incluso hasta en el año 2001, por ejemplo, el diario del País hizo una separata sobre estos hechos, que la escribió el periodista César Di Candia con una gran pluma. Bueno, que está citado en el libro también porque ahí, digamos, recoge información interesante. Pero lo que no había, digamos, era quizás una globalidad, que contara los dos episodios, pero además con una intención de darle un contexto. Y había crónica, pero quizás no testimonios de los involucrados. ¿Alguna nota, algún reportaje? Sí, había, digamos, algunos sobrevivientes los entrevistaron en el momento de posterior a los hundimientos, incluso años más tarde. Por ejemplo, en el año 92, o sea, 50 años de los episodios, el diario El País sacó una nota sobre el tema porque consiguió el testimonio de un sobreviviente que vivía en Miami y lo entrevistó allí. Exactamente. Ahí y se refleja, y bueno, además hay bien documentado con fotos, en fin, el libro es muy completo. Hubo víctimas, hubo sobrevivientes, pero también unas cuantas víctimas, ¿no? Sí, la historia es realmente trágica porque uruguayos. en el primer caso, en el Montevideo, ese buque cuando estaba llegando al Caribe lo ataca un submarino italiano. Lo ataca de manera totalmente imprevista, o sea, sin ningún tipo de previo aviso, esos previos avisos que establecía la reglamentación de guerra, que fueron violados. Y bueno, y en ese ataque murieron 14 personas. Murieron 13 uruguayos y un español que viajaba en el buque, que vivía en Uruguay. Y otros 35 se salvaron de manera realmente milagrosa. Sí. Algunos naufragaron 5 días y llegaron al puerto de Jeremí, en Haití. Y otros incluso más lejos, a Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Después se reunieron todos en Nueva York y emprendieron el camino de retorno a sus casas. Fueron recibidos como héroes en el puerto de Montevideo, 30.000 personas estiman los diarios de la época que fueron a recibirlos, y ahí hay crónicas realmente interesantes en los diarios de encuentros y de desencuentros. Hay una de las partes que a mí quizás más me conmovió, que es que en esa noche de mayo que fueron a recibir a los héroes que regresaban al país tras el ataque, había como escondiditas en un rincón un grupito de mujeres que eran las novias y las esposas de los marinos que aparecían como desaparecidos. O sea que, según la información oficial decía que no venían en el barco que traía a los sobrevivientes. Ellas lo sabían, pero de todos modos fueron esperanzadas al puerto, a la espera de que hubiese un error y que sus esposos y sus novios aparecieran junto al resto. Y hay una parte que realmente es conmovedora, que un oficial de la Marina se les acerca y les dice: señoras, ya bajaron todos, ya no queda nadie. Claro. Corre frío. ¿Qué pasó con la sociedad uruguaya que no recuerda este hecho? Que no lo conmemora en todo caso, que no tributó, si se quiere, con el paso de los años, un reconocimiento a quienes sobrevivieron y a quienes no, fundamentalmente. Es curioso, eso me lo he preguntado y no he encontrado una respuesta, porque en la época la sociedad uruguaya reaccionó con mucha indignación sobre estos hechos. Hubo manifestaciones populares, hubo realmente... El caso era el tema de conversación de los uruguayos por excelencia en el momento, y así lo demuestra en la tapa de los diarios, que estaban, digamos, totalizadas por este tema. Pero eran los medios de comunicación de la época. Los diarios era palabra santa. Los diarios la vía de información de la gente. Los diarios y la radio. Exactamente. Las tertulias se armaban en torno a eso. Sí, incluso es interesante ver cómo en la época el método de transmisión de las primicias, que era bueno, cuando había una noticia de este tipo, las sirenas de los diarios llamaban la atención de los montevideanos, y ahí se reunían y con pizarras informaban lo que estaba sucediendo. Y hay fotos en los diarios que muestran a los montevideanos mirando hacia arriba, enterándose con indignación de los hechos. No sé qué pasó, Fede, la verdad, es una buena pregunta porque, digamos, el caso tiene ribetes, digamos, novelescos. Lo que hay sí es un monolito que recuerda a estas víctimas, que está allí en la Plaza de Anclas, debajo del Comando General de la Armada, que bueno, que hay por lo menos un recordatorio en Montevideo con una placa con los nombres de todos los fallecidos. ¿Ahí en la Rambla del Buceo? En la Rambla de Ciudad Vieja, frente al Mercado del Puerto. Claro. Incluso en el segundo hundimiento del buque Maldonado hay algo incluso aún más llamativo, que es que Uruguay tuvo, a través de estos hechos del segundo buque que fue hundido también, en este caso por la flota nazi, tuvo un capitán prisionero de guerra en un campo de concentración. Sí. O sea, cuando atacan al segundo barco, que son los alemanes, en ese caso no fallece ninguno de los tripulantes,
porque hubo previo aviso, dejaron que las embarcaciones se llenaran de manera más ordenada, pero los nazis reclamaron la presencia del capitán, que se llamaba Mario Gianbruno, lo introdujeron en el submarino y lo trasladaron hasta Berlín, a un campo de concentración donde había recluidos oficiales franceses. Allí lo interrogaron, digamos, estuvo un tiempo como prisionero de guerra en ese campo y finalmente lo liberaron y pudo regresar a Montevideo. Previo al fin de la guerra lo liberaron. Sí, en el 43, o sea, estuvo 4 o 5 meses. Y no fue torturado ni... No, o sea, no fue torturado, incluso hay una carta que está que yo la pude consultar en el Museo Naval, de puño y letra de este Gianbruno, que cualquier persona que la quiera ver la puede ver porque está allí archivada. Incluso hay fotos en el libro de la carta, pero el que quiera verla, digamos, en sus manos las puede ver ahí, donde él, bueno, cuenta que el trato de los nazis fue correcto. Y hay un detalle interesante que me aportó una de las nietas de Gianbruno, que es cuando él regresaba a Montevideo. Esta es la carta, ¿no, Seba? Sí, Sí. esta es la carta. Cuando él regresaba a Estamos viendo en Montevideo, el gobierno norteamericano le quiso hacer firmar un documento en el que él decía que había sido torturado, pero él se negó porque no era cierto. Claro, o sea, que mintiera. Exacto. O sea, que Y generó un él se testimonio negó. falso. Y él se negó a firmarlo. Sebastián, ¿pudiste tener contacto con participantes directos de estos hechos? Bueno, en el libro pude entrevistar a un sobreviviente de este segundo buque que justo estamos hablando, del Maldonado, se llama Washington Reyes. Es un uruguayo de 91 años que vive en Sayago y que... Capaz que el vecino de al lado no tiene Sí, idea. sí, claro. Probablemente. Que amablemente me recibió en su casa y bueno, me contó algunos detalles interesantes. Además me llamó la atención que evidentemente el hecho lo marcó a fuego porque en el living de su casa hay un diploma. Sí, hay una foto que lo muestra también, Sí. que está luciendo el diploma de forma Ahí está, orgullosa. ahí Aquí está. está. Esa es la Aquí lo foto. tenemos. Bueno, él es Washington Reyes Paredes. Para los vecinos, ahí lo tiene. Él es el héroe. Sí. Que bueno, ese diploma lo tiene colgado en el living de su casa y a su vez tiene una foto que está muy buena, que también está ahí, que es cuando él se reencuentra con su madre. Que lo Mirá, daba mirá, por mirá muerto. Mirá qué foto, claro. Sí, muy buena la foto. Y Este- la tiene este- ahí en una repisa ahí bien a la vista. Yo por eso decía que el libro viene acompañado por documentos gráficos que son realmente formidables. Y otro detalle además también, porque si bien vos pudiste entrevistar a alguno de los sobrevivientes, después extraes de la crónica de la época, de testimonio de otros, y cómo detallan lo que vivieron en ese momento del enfrentamiento, cuando son atacados en todo caso, es estremecedor también, Sí, ¿no? sí. Explosiones que dicen aún resuenan todavía en sus oídos, ¿no? Totalmente. Y cuando te metes o te situás en ese momento, decís, debe haber sido una experiencia incluso que hasta muy pocos uruguayos les tocó atravesar. ¿Cuántos uruguayos pueden haber estado como directos protagonistas de un enfrentamiento bélico de estas características? Poquísimos, Sí, en por todo supuesto. caso. Y como lo cuentan también estremece. Tremendo y además, claro, nosotros acá sentados, digo, yo te lo cuento suelto de cuerpo, Sí. naufragaron 5 días, llegaron a ti, y pongámonos en la piel de ellos, después de ver cómo te hundieron el barco en el que vos viajabas, que algunos de tus compañeros murieron, porque los vieron, lo vieron caer al mar, incluso algunos murieron propiamente por el ataque. Subirte una balsa en el medio de la oscuridad de la noche, en el medio de la nada, con la incertidumbre de saber qué va a ser de tu vida, navegar sin rumbo, sin agua, sin comida, con provisiones escasas, lo que pudieron agarrar en el momento mientras se hundía el barco. Realmente es una historia interesantísima y conmovedora. Por Y momentos. sabían que era un viaje de alto riesgo, sabían que los podían atacar o en la madrugada o en el atardecer, de hecho ocurrió así. Así fue. Y yo imagino lo que es decir el proceso de ese viaje, ¿no? Che, está cayendo el sol, guarda que puede, o sea, la angustia antes incluso del ataque. Ellos iban Decime- tomando medidas cada vez más Claro. radicales para tratar de evitar el ataque. Incluso en el primer buque, el capitán viajaba con todas las luces apagadas y prohibió incluso fumar en la cubierta para reducir al mínimo la posibilidad de ser visto. Vos decías que estaba retratada la posición de Valdomir, de Luis Alberto Herrera, pero ¿cuál fue la reacción del gobierno uruguayo? Porque acá tenemos un caso claro de una hostilidad de parte de una nación a otra. ¿Se pidió algún tipo de explicaciones a través de Cancillería? Sí. ¿Cómo reaccionó el gobierno? Bueno, hubo una reacción política fuerte también, pero imagínate, Cristian, que en esa época Uruguay ya no tenía diálogo diplomático con Alemania. Sí, sí. Porque posterior al ataque de Pearl Harbor, Uruguay lidera una movida regional en la cual se rompe relaciones diplomáticas con todas las potencias del eje. Así que, digamos, eso implicaba un primer punto de conflicto. Pero lo que hace Uruguay es elevar
a través de la legación suiza, que era quien representaba los intereses uruguayos en Alemania, una queja diplomática a través de la Cancillería. Pero hay un caso curioso que está contado en el libro, que es, en el primer hundimiento que yo les conté antes, que fue a manos de la flota italiana, cuando regresaron los sobrevivientes dijeron que habían sido los nazis los que lo habían atacado. Entonces el gobierno condenó al gobierno alemán. Incluso incautó el Tacoma, que era un buque alemán, que había participado incluso del episodio de Graf Spee Montevideo, como represalia al ataque. Muchísimos años después, en el 66, un investigador llegó a la conclusión, con documento de guerra, que en realidad no habían sido alemanes, que habían sido italianos los que habían atacado. Así que esas medidas diplomáticas fueron, vistas con perspectiva histórica, erróneas. Arroña. Claro. Pero bueno, porque era la información que tenían en la época. Eso es el caso del primer hundimiento. En el primer hundimiento. En el segundo hundimiento hubo una reacción similar. También hubo una queja diplomática y pedido de explicaciones más que nada. Y bueno, solicitando el regreso inmediato de este capitán uruguayo Gian Bruno, capturado. Y ahí ya no había más buques alemanes para incautar y dijeron, bueno, ya está. Yo te digo una cosa, esto totalmente a título personal, pero si alguien quiere recoger el guante, yo veo una película acá. Yo sí, en todo caso yo veo primero que nada también un reconocimiento. No, esto ni que hablar, No, pero esto sí, tiene, sí. ¿viste cuando algo tiene madera, material también ya no de celuloide porque ya casi no existe, pero Pero ojalá que a partir del gran trabajo de Sebastián, los uruguayos tomemos conciencia y brindemos el reconocimiento en todo caso, o al menos nos enteremos un poco más de lo que fue esto, se informe, se hable cuando se estudia este tipo de conflictos bélicos, la Segunda Guerra Mundial. Aquí en los lugares donde se imparte enseñanza, que tengan presente también a los compatriotas que participaron, ¿no? Sí. Que haya reconocimiento. que bueno, que llegue a buen puerto toda esta investigación. Entonces. Gran Ojalá. trabajo, Seba, gran Bueno, trabajo. felicitaciones. Gracias por la Escuchame invitación. una cosa, cuando se haga el asado podemos llevar un amigo más que Sí, tenga. le decimos aquí. Sí, ¿Ah? sí. Llevamos, perfecto. Tenemos que esperar que arriba que vuelva de Chile. Ya vuelve ahora nomás, exactamente. Si no se va a enojar. Fue un gusto haber recibido a Sebastián Pals, estimado colega que escribió Tiren cobardes. La participación de algunos uruguayos, en este caso en la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Primera pausa, entonces ya venimos.